Y la pregunta de los más sumergidos, pues ya hablábamos de la CGT que está pidiendo un bono navideño y la emergencia alimentaria, ¿qué está pasando con los sectores que ni siquiera tienen representación sindical? Le voy a preguntar a Ricardo Inti Alper, que es de Tecnopolítica, ¿qué está pasando en los sectores más bajos, Inti? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Mira, me parece que hay que tratar de enfocar desde un lugar que es muy particular. El sector medio-alto gasta en comida entre el 10 y el 20% del salario. O sea que si la comida aumenta el 100%, sinceramente deja de comprar algún bien y ya está. La clase trabajadora ocupada, digamos, el laburante de entre 8 y 15, gasta en comida, que es lo que está aumentando sensiblemente, digamos que un 35% del salario. El compañero el hombre del subte, que siempre dice que tiene una familia numerosa, que es grandote, con sus 10 hijos gastará más, pero lo normal es que gaste un 35%. Entonces te aumenta la comida al doble, lo podés manejar. Hay una realidad en el conurbano bonaerense, en el conurbano de Córdoba, Rosario, Santa Fe, ni hablar en Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, en donde la gente con el ingreso que tiene come 30 días. Cuando la comida aumenta el 30%, come 21 días. O baja su calidad económica. O baja, básicamente empiezan a incorporar frituras y harinas, lo sabemos todos, los cuerpos empiezan a deformar, la gente come feo y mal, ¿sí? ¿Qué ocurre? Lo que hoy en día hay es un sector que ve que llega a fin de mes sin un mango en el bolsillo. Eso genera un nivel de incertidumbre y de tristeza muy fuerte, real, en familias reales. Ojo, no estamos hablando de muchos millones de familias. Estamos hablando de gente que vive de los planes. Estamos hablando de gente que vive de los planes directa. ¿Hay incertidumbre porque no pasa por los planes? ¿Hay planes que realmente vencen, como estábamos diciendo antes? Te lo digo muy claro. Sí, los planes vencen siempre, digamos. Los planes vencen y se renuevan, y vencen y se renuevan, y hoy en día los gestiona una organización social y le pasan a un municipio, y los toma un ministerio de nación y se los pasa de nuevo a una organización social. ¿Universalizados? No es... Los famosos planes son diferentes que la asignación universal por hijo. Yo le recomendaría al gobierno, digamos, una recomendación buena onda, ¿sí? O sea, yo creo que hizo tantos desastres el kirchnerismo que lo que hay que hacer hoy es tratar de poner elementos claros para levantar una serie de problemáticas que quedaron mal planteadas. No digo que esto solo hizo desastres el kirchnerismo, pero hizo desastres, ¿sí? No solo, pero hizo desastres. Yo, que el presidente hoy, a cada pibe que cobra la asignación universal por hijo le pongo 400 pesos más. ¿Se entiende? O sea, digo, cortemos por lo sano, a cada pibe que cobra la asignación por hijo le pones 400 mangos y ese incendio ¿Pero de dónde no saca la ocurre? plata? Si estás cortando ganancias, estás cortando impuestos, estás bajando retenciones, ¿de dónde saca la plata? A ver, Así que no vas a imprimir. No, a ver, hay una cuestión muy concreta que es, si una vez hicimos el cálculo acá mismo en el programa de urbanizar todos los lotes no urbanizados de la Argentina, representan el 3% del PBI de un año. O sea, con el 1% del PBI durante 3 años urbanizaste el 1.000.000 de lotes que no tienen servicios. Los pobres son baratos, Rolando. Los pobres son baratos. A los pobres les das con nada. El punto es, ¿tenés la voluntad o no tenés la voluntad? Pero hasta ahora no hay interlocución. Tenés la picardía. Ni hacia los sindicatos ni hacia el pobrerío. No te creas, se está juntando... digamos, yo no tengo por qué informarlo, se lo pueden preguntar, digamos, a su oficina de prensa, pero el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia está teniendo reuniones y las están teniendo con las organizaciones sociales principales. No es que no las tienen, si no estaría todo cortado. ¿Se entiende? O sea, vamos a hablar de estallido, de saqueo, o hay diálogo y hay algo de... No, ya está la convocatoria típica de fin de año. Hay diálogo, pero el diálogo es un diálogo en donde vos tenés personas eficientes. Hoy el diálogo está en manos de personas que son aptas para dialogar, pero el pobre prende la tele y no lo ve a Macri hablándole a él. ¿Entendés? O sea, el pobre ve que el asado aumenta, diga lo que diga él, aunque tiene razón, pero no es que no aumentó, aumentan un montón de cuestiones.
Después hay un asunto no tocado que es Promolandia, viste que nosotros no vivimos más en Argentina, vivimos en un país donde una camisa vale 1.200 pesos, pero un día vale 600, entonces ojo que hay mucho delirio, ¿sí? O sea, hay una cuestión ahí desmanejada, porque vos vas un martes y no hubo inflación respecto de un año, que es un lío. Ahora... Sí, bueno, por eso un día te quieren cobrar 1.200 más una camisa. El pobre, sí, pero todos sabemos que otro día no vale 1.200, sí, digamos. Ahora... Desde mi punto de vista, lo que le está pasando a ese sector, que son 350.000 adultos, por lo tanto 1.300.000 personas, porque son generalmente familias que tienen más de un hijo, ¿sí? Vos te encontrás con que hay un sector, que es el llamado sector, digamos, social, que está atendido por diferentes programas del gobierno, y ese sector está siendo atendido por personas muy eficaces de segunda y tercera línea, pero no lo escuchan hablar al presidente. ¿No está hablando Macri para los pobres, Marcelo? A mí me parece que... Más allá de la promesa de la pobreza cero... O sea, lo que se está haciendo es ordenar la herencia que hemos tenido. O sea, convengamos de que la pobreza en Argentina no es 5%, sino que es 30%. O sea que tenemos pobreza, lo que hay que hacer es empezar a disminuir la pobreza. ¿Cómo se hace para empezar? ¿Cómo se, digamos, es lo que decía él, digamos, ¿de dónde va a salir la plata? Porque es muy fácil distribuir. El tema es dónde vamos a sacar la plata. Bueno, evidentemente, el kirchnerismo nos dejó un déficit fiscal del 8%. O sea, del 8% del Producto Bruto, que es mucho. Entonces, la única forma de que empiece a haber plata es que el país se ponga en marcha, que el país empiece a crecer. Pero eso es el mediano plazo y la devaluación. ¿Sabés una cosa? Puede ser 60.000 millones de pesos al sector agropecuario exportador de soja. ¿Sabés cómo se atenúa el ajuste? Con el financiamiento externo, porque el tema es un tema... No, porque con rebaja de subsidio y con endeudamiento. Es la forma... Esto va a venir del endeudamiento, ahí va a compensar algo, pero además una cosa. Ahora, la pregunta que estamos hablando de la inflación, de cómo impactó desde los anuncios, antes incluso el 22 de noviembre, del principio de noviembre, ya los anuncios de gobierno de evaluación hizo disparar los precios. En la primera semana de diciembre hubo un salto, venía en descenso los precios y pegó un número. Ahora, no lo vamos a poder medir porque en esta etapa central, esencial, cierran el INDEC. No, la verdad no se no, bueno, más o menos. A ver, no lo informan. No se puede medir, porque el INDEC era toda una mentira. Pero si Todesca con 3 empleados decía era una mentira. ¿Puede medir? ¿Podés ponerte en contra de lo que decía el IPC del Congreso? Pero a ver... Sí, ¿por qué no se decía todas las consultas privadas de Tarija. ¿Podés ponerte en contra de lo que decía el IPC del Congreso? Perdón, ponete en contra de lo que decía el INDEC y no lo que decía el IPC del Congreso. ¿Podés ponerte en contra de todo lo que dicen todas las consultoras? Pero a ver, yo quiero volver a la cuestión de la deuda. Yo tengo una sola pregunta. A mí una cosa que más allá de cualquier opinión y de cualquier número que podemos discutir, no podés cerrar el INDEC y decir, no voy a informar estos 6 meses. Hay una cosa que siempre me llamó la atención. Vamos a hacer devaluación, impacto en los precios, apertura de la economía, no voy a informar. Hay una cosa que siempre me llamó la atención. El INDEC me decía que la inflación era el 10% anual y los salarios se negociaban 30%. Está bien. Es una cosa que no lo puedo creer. Cuando vayan a negociar salarios en febrero, le van a decir, y muchachos, no sabemos cuánto saben. Van a consolidar esta pérdida del poder adquisitivo, pero la van a querer consolidar. La pérdida del poder adquisitivo fue en los últimos 4 años. No, solo hubo una pequeña pérdida. No, ahora me cayó en los últimos 4 años. No, tampoco el salario real cayó en los últimos 4 años. 40% y no se creó empleo en los últimos 4 años. En los últimos años, eso no es cierto. En estos últimos años, el salario real en términos de poder adquisitivo creció en un momento el año pasado después de la devaluación. Mira, de enero no hubo un deterioro que después se recupera a fin de año. Pero, y la economía este año crece a un ritmo muy bajo, 1 y pico por ciento. Si no estuviera creciendo la economía, no habría estos niveles de consumo. Basada en el mercado interno. No creemos, está bien, pero los niveles de consumo están. Salís a la calle y lo ves en todo el país. Basada en el mercado interno. Estas medidas que están aplicando y el modelo que se está generando de tasas altas, de ingresos, requiere salarios más bajos.
La ganancia de competitividad que busca la devaluación del tipo de cambio, para ser efectiva, para ganar en términos de competitividad, requiere salarios reales más bajos. Pero yo te pregunto, explícame. Buscan que la variable de esto fue sincero, que dijo, el salario es un costo empresario. Explíquenme ustedes dos, ¿cómo terminó un modelo económico aferrado a un dólar barato como en los 90, cuando sabíamos que la convertibilidad terminó destruyendo la no es lo mismo. Había pasado todos los precios. Una cosa y ya te digo, parte del plan para mantener controlada la inflación y desacelerarla era mantener estabilidad cambiaria, lo cual no quiere decir un tipo de cambio fijo, como en la década del 90, era un tipo de cambio. Todos que era una locura el 25% que teníamos. No, pero se había logrado, 23, se había logrado estabilizar y controlar y desacelerar, ahí, producto de los controles, producto de la estabilidad cambiaria. Cuando vos liberás controles, liberás el tipo de cambio, generás una devaluación en un día del 45%, los precios saltan aún con la expectativa como marcaba Aníbal recién. ¿Por qué no se pregunta todo esto tiene un ¿por qué pierde el voto la clase media? La clase media es incendiaria y va a votar a Macri porque pasamos a hablar otra cosa. Pasamos a hablar otra cosa y vamos a hablar un día hablando de por qué se perdió la elección. Yo puedo decir, no fue un problema económico, fue un problema político. Económico no fue, porque la verdad que no había tensiones, situación externa, tensión fiscal, tensión inflacionaria, lo que quiera, pero no había ninguna situación disparada para que hubiera un problema económico que condicionara. Y no termino con esto. Fue un problema político. Ahora, lo que estamos hablando son estas medidas del gobierno, de este gobierno, que claramente fueron direccionadas a recomponer, porque los márgenes de ganancia fueron y se mantuvieron, a recomponer y a recuperar lo que ellos estimaban que debían haber ganado y no ganaron con estas medidas, dándole baja de dándole devaluación y ahora encima a la gente que pierde poder adquisitivo con el salario, con la inflación, baja en los subsidios y además factura la economía. La verdad está clarito, es un ajuste clarísimo, ortodoxo. Una revelación que los empresarios quieren ganar plata. Para eso cuando vos pasás, que no funciona la economía así. ¿Cómo estás revelando el Ahora, yo lo que hablo es en cuando vos pasás. ¿Dónde termina el ajuste? Porque estamos en el proceso de ajuste. ¿Dónde termina? Si en lugar de ajuste hubiera inducción de gasto, ¿qué pasaría si el kirchnerismo hay algo que no hizo, ¿sí? No se podía hacer, no se puede hacer, poner al pueblo argentino a crear valor. Ellos, Aníbal, Agustín, vienen del progresismo. Yo vengo del peronismo. Pensamos diferente. El progresismo no crea valor. No, yo digo que tenemos opiniones diferentes. El general Perón, un gran presidente, discutido por muchos, pero valorado por otros, dijo una vez que la manera de resolver el problema del salario era crear empleo. Con pleno empleo el salario alcanza, sin pleno empleo el salario no alcanza. Tenemos miradas diferentes. Agustín, tenemos desempleo del 6%. En donde el único que crea empleo es el sector público, que no genera valor. Televisión tenía el deseo de decírtelo en cámara. A mí me avergüenza cada vez que los escucho a ustedes hablar del 5,9% de desempleo. Porque en este país el desempleo la metodología del INDEC, ojo, es similar a otros países también, ¿sí? Le pregunta a una persona, usted esta semana, se creó muchísimo empleo durante una semana, perdóname, no, porque a mí me da vergüenza cómo hablaste hace un rato de los pobres. Agustín, perdóname, cuando una persona va a una estación a vender alfajores durante 2 horas, para ustedes es ocupado, para mí es un desocupado. Se mide, lo siento, varón. A ver si desempleo como se mide por el lugar. No puede ser que vos consideres, perdóname, a un tipo que changuea 3 horas por semana a un trapito, ustedes lo consideran ocupado. Y un trapito no tiene ocupación. Es una discusión válida. Bueno, me alegro que... Bien, pero es válida la discusión. ¿Cómo? No, pero digo que es una discusión válida. Ahora, lo que me parece que lo estamos viendo son las medidas de este gobierno. Porque si no vamos a hablar herencia, la culpa la va a tener. Pero mira si este gobierno... Escucha bien, fuiste intendente. Ahora, vos fuiste intendente, ¿no? Él decía recién, el gobierno está tratando de que entre guita y ustedes automáticamente dicen es deuda. Y yo te hago una pregunta, ¿y si se dan a crédito a todo el conurbano bonaerense para pavimentar? No sería Macri, que se lo Macri, por supuesto, pero discutamos lo que hay que hacer. Te lo voy a decir lo siguiente. No discutamos más a favor o en contra, discutamos lo que hay que hacer alguna vez. Te voy a decir lo siguiente. Cuadruplicó la deuda en dólares en la ciudad
Y si yo te dejo 10 minutos hasta que termine el programa, agarrá el Google y decime una obra de los 2.000 millones de dólares que aumentó la deuda, una obra, Google, poné 10 minutos. No, Perdóname. Entonces, pero también, es la zanahoria para una obra. Pero lo votaron. Escuchame, Lo votaron, por eso estamos discutiendo. Pero mire, para un cachito, estoy de acuerdo, lo que te digo es, hay un momento en donde tenemos que dejar de decir quién es más malo y empezar a hablar de lo que hay que por eso hacer con dije, yo un no hablo de país. la herencia ni hacia atrás. Quiero decir algo, más allá que podamos discutir 5,9, 6,10 de desempleo, se crearon muchos empleos, pero además lo que vamos a ver ahora dentro de poco es cómo se pierden muchísimos empleos, porque esto es un disciplinamiento social. Señores, van a... Techen mismo. A ver, ya empezó con los despidos, recula un poquitito. ¿Vos creés que disciplinamiento social? Con despidos, con rebaja de salarios. Pero vos te creés que se va a volver a la década del 90, 25 años después. No sé. Y no se Yo creo que se está buscando volver al dualdismo, no a la década del 90. Es un modelo más dualdista, me parece. Es desconocer todos los avances que ha habido en los últimos 30 años. Ahora yo te hago una pregunta. En el año 2007, cuando se podía comprar y vender dólares libremente y se podía importar y se podía exportar libremente, la balanza comercial argentina eran 15.000 millones de dólares. Había 15.000 millones de dólares que entraban más de lo que se importaba. ¿Dónde están ahora? ¿Cuánto es la balanza comercial? Cero. Pero estás ignorando la dinámica externa económica. Aumenta las importaciones porque crece la economía, caen los precios de los commodities. Independientemente de recesión. A ver, Brasil con una relación de 5%. Absolutamente nada que ver con 10.000 millones de dólares que se gastan en importación de energía. Y te voy a decir otra cosa. Importar energía para subsidiarla, ¿vos te parece que es razonable? No, por eso hay que avanzar hacia la soberanía hidrocarburífera. Es una estupidez. Y Arambura dijo que no era la meta. Porque no lo pudieron hacer durante 10 años. Vamos a hacer una moción de horas. Yo digo, estamos discutiendo hacia atrás, podemos No discutir. No vamos a hablar. estamos discutiendo cosas concretas, porque si la economía hubiera venido creciendo, si los pobres se hubieran disminuido, si la balanza comercial hubiera sido positiva, Perdóname, una cosita. hubiera ganado el kirchnerismo por 60%. Es un problema político y no económico. ¿Entendés? Pero dicho esto, Porque la economía, la herencia que dejaron es un desastre. Ahora, nadie está hablando de que Macri va a volver a la década del 90, sino que, por ejemplo, en el tema de abrir las importaciones, lo que se va a dejar de lado son las de JAI y se va a volver al sistema anterior. Pero eso no quiere decir que se va a dejar entrar cualquier cosa. Pero como te aplicando la Nadie lo dijo eso. Totalmente Hay 18.000 productos que se van a estar poniendo para ver qué se dice que no. Es que yo creo que van a regular. Me parece que a largo plazo. ¿Por qué la gente del sur, las economías regionales están todas destruidas? A largo plazo, el problema no va a ser la inflación. Porque los socios comerciales van en recesión porque tenían problemas de competitividad cambiaria también. Ese problema de competitividad cambiaria lo vas a atender con este desastre en términos de transferencia de recursos que están haciendo en favor de los sectores más concentrados, con otras medidas que tenés al alcance de la mano. Bueno, evidentemente lo único que leíste alguna vez fue la receta ortodoxa. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pero porque se avanzaba en ese sentido. La gente pagaba el dólar 16 a su mes, hoy lo paga 13 con 13. Te voy a decir una cosa. A ver, ¿qué es lo que puede hacer? No, lo que puede hacer es prohibir algo, le subís el precio. No funciona la prohibición. No vamos a hablar de eso, pero hubo 9.000, en el último año y medio, 9.000 millones de dólares en dólar ahorro. Entonces, digo la verdad, y bueno, que compramos lo que más ganamos. Bueno, que compramos lo que más ganamos. Pero por eso se está marcando eso. Esperen que se nos va el aire, nos están echando del aire. Muy buen debate, les agradezco a todos. Gracias por venir. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.